Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 6 de julio del año 2022 y nos corresponde nuestro estudio bíblico a mitad de la semana. Así que una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre, y no importa si es la hora o lo ve en algún otro momento, ojalá que todos podamos de la iglesia disfrutar y apreciar el estudio bíblico cada vez que podamos y tengamos la oportunidad. En este día es un tema bastante visto, analizado, estudiado, pero siempre es bueno repasarlo por lo menos una o dos veces al año para que todos entendamos que esta es una ordenanza que el Señor nos deja en su palabra. El mensaje, el título, el estudio de hoy se titula ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? Y es lo que vamos a tratar en un momento más. Bueno, dicho eso, además de la bienvenida a cada uno de ustedes, recordamos algunas actividades de la iglesia y la primera es la Unión Femenil Misionera de mañana a las 11 de la mañana aquí en el templo. Y aprovechamos junto con eso a mandarle un saludo a la hermana Grace, que ayer fue intervenida quirúrgicamente para corregir un problema en su nariz después de su accidente de hace 2 semanas cuando se cayó abruptamente allí en la salida de su casa y quedó bastante lesionada. Así que, hermana Grace, le mandamos un abrazo y anhelamos que el Señor esté con usted en todo este proceso de recuperación. Así que las damas, las muchachas, como decimos por aquí, pues todas le mandan saludos también de parte de la Unión Femenil Misionera. Aprovechamos de incluir un video que tomamos la semana pasada cuando las mujeres se reunieron sin la presidenta. Hicieron un buen trabajo y también le mandaron saludos. Así que aquí está el video. Saludos a Grace. Estamos contigo, orando y que el Señor le salve bonito y la extrañamos. Sí. Muy bien, hermana Graciela, esperamos que le haya gustado. También recordarles a todos en la iglesia que estamos de vuelta con la Escuela Bíblica Dominical, con el programa Enseñanza Bíblica para Todos. Desde el domingo antepasado y cada domingo estamos a las 10 de la mañana estudiando la palabra de Dios en diferentes aspectos y temas específicos para edificación de toda la iglesia. En esta ocasión quiero decirles que tenemos que prepararnos con anticipación cada sábado para estar listos y partir y llegar a tiempo aquí a las 10 de la mañana. Listos para participar, listos para invitar, listos para llegar a tiempo y hacer de la escuela dominical a la gran escuela que necesitamos para que todo el mundo esté aprendiendo la Biblia cada semana. Así que la invitación para este domingo que viene a las 10 de la mañana aquí en el templo. Muy bien, dicho todo esto, vamos ahora a la primera sección de nuestro estudio bíblico de cada semana, con la oración. Y tenemos algunos motivos para mencionar y vamos con cada uno de ellos. Sigamos orando por la familia de la hermana Carmen, que está en las mansiones celestiales, y lo mismo hacemos por la querida hermana Lupe Fong con la partida de su señor esposo. También pedimos por la oración por la hermana Silvia Álvarez, la mamá del pastor allá en Santiago de Chile, que se fortalezca su salud, especialmente en estos días de mucho frío. Oramos también por Susana Pereira para que ese cáncer desaparezca completamente de su vida. Oramos por Joe Ríez para que también el Señor cubra su corazón, su mente, su vida, su cuerpo y se recupere de su enfermedad. Nuestra hermana Cristina Segura necesita nuestra oración porque su corazón no anda bien, como dice la canción. Y necesita ella de un diagnóstico y tratamiento preciso. Oramos también por nuestra hermana Elizabeth Rodríguez, que estuvo el domingo pasado aquí en la iglesia
cuánto nos alegró ver la hermana Elizabeth. También por Jesús Piedra, el hijo de nuestra hermana Eva, por Joel Gaitán, que está convaleciente de un brazo quebrado, Eric Trillo, que estuvo con COVID-19, y también por nuestra hermana Graciela, que está convaleciente de esta cirugía. Muy bien, vamos al Señor en oración. Si usted tiene una petición, pues ahora es la oportunidad para que lo presente delante de nuestro Creador. Padre bueno, te alabamos, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde de miércoles. Gracias por este día no tan caliente que tenemos hoy, donde el sol lo podemos sentir, sin embargo, generosas nubes nos aplacan ese calor casi irreverente de este sol que tanto necesitamos, pero también que tanto a veces nos molesta. Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias porque estamos agradecidos con todo lo que tú nos das en estos días. Y especialmente, Padre, te damos gracias por el cuidado que has tenido de nuestra hermana Graciela, que la cirugía haya salido bien y que ella pueda continuar su recuperación para restablecer completamente su salud. La ponemos en tus manos, Señor, lo mismo que a la familia de nuestra hermana Carmen Medellín, lo mismo que nuestra hermana Lupe Fong, que necesitan de tu consuelo y de el bálsamo de tu gracia en el corazón de cada uno de ellos. También pedimos por nuestra hermana Silvia, allá en Chile, para que le fortalezcas en este tiempo y, Señor, permitas que ella pueda recuperar un poquito, Señor, de esa gracia y de esa conciencia que tenía hasta hace unas pocas semanas. Oramos también por Susana Pereira para que ese cáncer desaparezca, por Joe Ríez, Señor, y su salud. Es un buen hermano, es un buen cristiano, es un buen hombre. Dale la oportunidad de recuperarse completamente. Oramos también por Cristina y ese corazón, Elizabeth y su recuperación, Jesús Piedra, para que también salga pronto del hospital, por Joel, que ya tiene su brazo prácticamente recuperado, y Eric Trillo, que ya también está en mejores situación después de haber contagiado del COVID. Y Señor, mis hermanos que están sometiendo alguna petición en este momento, tú atiéndeles también, por favor, porque te lo imploramos, que sabiendo que tú recibes el clamor y las oraciones de nuestros corazones. Y ahora, Padre, en que nos aprontamos a estudiar tu palabra, que sea tu palabra hablándonos directamente a nuestros corazones y que después de completado el estudio podamos tomar una decisión que sea grata delante de tus ojos y que llene de gracia nuestra vida. Padre, todo esto lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Así que vamos ahora entonces a la segunda parte de lo que hacemos cada miércoles y en este día con el tema ¿cuál es la importancia del bautismo cristiano? Y ahí vemos a un pastor que está ayudando a alguien a bautizarse y lo vemos claramente como ese bautismo que la Escritura nos relata, que es el bautismo por inmersión. Es decir, la persona fue totalmente puesta bajo el agua y después se le ayuda, por supuesto, a salir, dada la posición en que tiene que estar. Comenzamos diciendo lo siguiente. El bautismo cristiano es una de dos ordenanzas, de ahí viene la palabra ordenanza, que el Señor Jesucristo nos dejó claramente en su palabra. Dos específicas órdenes que hay que practicar y que hay que realizar para poder cumplirlas a cabalidad. La primera ordenanza es el bautismo. Hay que bautizarse y hay instrucciones específicas y claras acerca del bautismo que vamos a revisar durante el estudio de hoy. Pero la segunda ordenanza, que no puede ser cumplida si no la primera está cumplida, es la celebración y la participación de la Santa Cena o la Cena del Señor.
esa actividad que la iglesia realiza, donde las instrucciones están en los evangelios, pero también en Primera de Corintios, capítulo 11, donde Pablo explica y él de manifiesto enseña los elementos de la cena, donde toda la iglesia debe también participar. Y hay unas condiciones también para participar que las veremos en la próxima semana en el caso de la cena. Pero hoy nos centramos entonces en el bautismo, 2 ordenanzas. Y para los que han aprendido esta palabra de ordenanzas por tanto tiempo, ahora saben por qué se llaman así, porque son órdenes. Órdenes que no están sujetas a la opinión de uno, al gusto de uno o al antojo de uno. No, son órdenes que el Señor Jesús deja escritas, claramente establecidas, y que usted y que yo no tenemos otra opción que practicarlas si queremos ser verdaderamente cristianos, si queremos seguir el ejemplo de Él y queremos hacer la voluntad de Él. Así que en ese aspecto, ¿cuál es la importancia entonces del bautismo cristiano? Bueno, veamos, justo antes de su ascensión, Jesucristo pronunció estas palabras y que Mateo registra con claridad allí en el capítulo 28. ¿Qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense bien, estas son instrucciones claras, precisas, detalladas. Cuando, por tanto, vayan, es decir, la acción de la iglesia no es estática, es dinámica, hay que estar caminando, yendo, y mientras se hace eso, hay que hacer discípulos en todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Hay que bautizarlos en primer lugar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a cumplir todas las cosas que yo, dice Jesús, les he mandado. Estas instrucciones, entonces, especifican que la iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y de bautizarlos. Así que ahí está un ciclo completo de inicio de la obra en palabras de nuestro propio Señor Jesús. Ahora, esto hay que hacerlo en todas partes y con todas las personas, porque esto va a suceder hasta el fin del mundo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque claramente nos dice que hay que hacer discípulos en todas las naciones. Así que tenemos que ir a todas las naciones. Y si tenemos mucho trabajo en nuestra propia nación, pues gloria a Dios. Pero el día que se acabe eso, tenemos la responsabilidad también de ir a otros lugares y hablar del Señor. Así que, si no es por otra razón, el bautismo tiene importancia porque simplemente, claramente, específicamente, Jesús lo ordenó. También es importante recordar que el bautismo se practicaba antes de la fundación de la iglesia. Y por supuesto, aunque habían unas tremendas similitudes, había un sentido distinto. Por ejemplo, los judíos de la antigüedad bautizaban a gente que quería hacerse judía, que eran seguidores, para dar a entender la naturaleza limpia de aquellos que venían a una nueva fe. Habían sido bautizados en las aguas del bautismo por inmersión. Ahora, otro que usó el bautismo también, y lo usó mucho, fue don Juan el Bautista. Él bautizó a miles de personas como señal de arrepentimiento. Entendemos, creemos, pensamos, no estamos del todo seguros, que a lo mejor Jesús fue el último que él bautizó, porque cuando Jesús llegó para cumplir con este plan profetizado en las Escrituras de que él iba a ser bautizado por Juan, Juan no quiso bautizarlo en el principio.
le dijo que él no era ni siquiera digno de desatar la sandalia de su zapato. A lo que Jesús respondió y le dijo: hermano Juan, este no es un asunto tuyo, es un asunto que Dios nos ordena, te lo ordenó a ti, me lo ordenó a mí, así que más vale que cumplamos, hagámoslo. Y después de eso, Juan accedió y bautizó por inmersión al Señor Jesús. Así que esto era requerido a todos, no solo con los gentiles, sino a todos los que se arrepentían de sus vidas pecaminosas, de sus vidas que estaban alejadas de Dios. Por ello, el bautismo de Juan significa arrepentimiento. No es lo mismo que el bautismo cristiano, el bautismo que nosotros practicamos hoy, porque el bautismo que hoy practicamos nosotros no es para arrepentimiento. Ya nos hemos arrepentido, el Señor ya nos ha perdonado, Él ya es nuestro Señor y Salvador. Venimos al bautismo como un testimonio, y así lo dice claramente la Escritura. Allí en Hechos 18 vamos a leer una porción y ustedes podrán verlo en la pantalla y claramente vamos a entender un par de cosas. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Agrego un paréntesis, ese bautismo que acabamos de describir, donde Juan llamaba al arrepentimiento de las personas y como un símbolo de que se habían arrepentido, se bautizaban. Así que cuando don Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Es decir, Apolos sabía del bautismo de Juan, pero no sabía la parte nueva de este bautismo, ya no de arrepentimiento, sino de confesión y de testimonio. Así que ahí una primera señal. Una segunda la encontramos en Hechos 19, versículos 1 al 7. Un pasaje un poquito extenso, pero para nosotros una delicia leerlo y comentarlo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas. Y sucedió que cuando llegó a Éfeso se encontró con algunos discípulos y les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Así que con esto el bautismo cristiano tomó un significado muchísimo más profundo que el significado que le dio Juan Bautista. No quiere decir que esto no haya servido o que no era en su momento apropiado. Solo observemos que el propio Señor Jesús experimentó ese bautismo de arrepentimiento. Pero ese era parte del plan de Dios. Ahora, ya que Jesús había enseñado, había predicado, por 3 años ministrado a tanta gente, Él estableció el bautismo
de testimonio, de obediencia al Señor Jesús. El bautismo tiene entonces un significado mucho más profundo y ahora el bautismo tiene que ser realizado de esta manera. Debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que hace hoy un bautismo cristiano, porque cada vez que bautizamos, el pastor, el ministro, el que oficia este bautismo, debe declarar al final, después de hacer la confesión y la entrega testimonial de que uno ya ha rendido su vida a Cristo, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es a través de esta orden, de esta ordenanza, que una persona es admitida en la comunión de la iglesia, porque ya es parte de la familia de Dios, ya está en comunión con la iglesia del Señor. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso, 1 de Corintios 12 dice, por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, así dicho, el bautismo por agua es una representación del bautismo por el Espíritu. Es la parte visual, es la ejemplificación en vivo, como diríamos hoy, de lo que significa haber sido bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo cristiano tiene entonces esta connotación. Y si me permiten ahí mostrarles esta gráfica, notamos que espiritualmente hablando, esto es similar o paralelo a la experiencia que vivió Jesús cuando vino a ofrecernos salvación. Fue necesario que Él muriera. ¿Cómo murió Jesús? Murió en la cruz del Calvario. Una vez que estuvo allí unas cuantas horas, Jesús fue trasladado a una sepultura. Allí fue puesto para luego, pensaban algunas mujeres, tener la oportunidad de preparar bien su cuerpo para que quedara bien. Pero sin embargo, después de eso ocurrió a los 3 días ese evento maravilloso de la resurrección del Señor. El Señor resucitó con un cuerpo glorificado. Con ese cuerpo estuvo unos cuantos días más sobre la tierra, ministrando a sus apóstoles, camino a Emaús, haciendo algunos milagros, en fin, compartiendo con los demás hasta el día de su ascensión. Así que el Señor Jesús experimentó muerte, sepultura y resurrección, y después de eso ascendió a los cielos y, como dice la palabra, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El paralelismo, si me permiten señalarlo aquí en la pizarra electrónica, es esta parte de arriba, ¿verdad? Esta franja de arriba es la que vemos con este significado. Pero aquí abajo está la semejanza espiritual de nosotros experimentando esta experiencia que no la vivimos gracias a Jesús, porque Él la vivió por nosotros, pero nosotros la representamos a través del bautismo y no es ocurrencia nuestra hacerlo. Es el propio Señor Jesús, aquel que hizo esto, es el que nos motiva a bautizarnos para que de alguna manera, no solo intelectualmente, visualmente, sino nos podamos comprometer, no es la palabra comprometer, es apropiarnos de esta experiencia. Y aquí vemos a este individuo, que puede ser usted o yo,
y que recuerda él en su mente y en su corazón que de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esta persona va a morir como Cristo murió. Y la representación se hace aquí, en el agüita del bautisterio. ¿Por qué se hace allí? Porque en esa agua, la maravillosa agua que Dios deja en la creación, nosotros podemos sumergirnos, podemos sepultarnos y salir a los pocos segundos sin ninguna dificultad ni prejuicio a nuestro cuerpo y a nuestra salud. La simbología de esto está en que cuando el pastor, el ministro, nos sumerge completamente en el agua, estamos muertos, sepultados, estamos allí en esa sepultura. Pero tan pronto pasan esos segundos preciosos y el pastor nos saca de ahí, está la simbología de la resurrección y nos asomamos a la otra orilla como nuevas criaturas. Gloria a Dios. ¿No les parece? Ese es el bautismo que creemos los cristianos. Es el que está narrado en la Escritura, porque allí están todos los pasajes, así que si alguno de ustedes quiere copiarlo, pues amplifique la imagen y ahí tiene las citas. Así que el bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y que está obedeciendo. Eso es. Y por eso es tan importante. En las aguas del bautismo una persona dice sin palabras: yo he confesado a Cristo como mi Salvador personal. Y Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida que tengo que vivir en santificación. Así que si tenemos o queremos decir algo más acerca de esto, el bautismo nos ayuda a ilustrar casi con un dramatismo de fotografía, de imagen, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado. ¿Es así o no? Se me había caído el micrófono, pero creo que ahí está bien, señorita productora. Repito, cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado. Así también ustedes, dice la palabra, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esa es la realidad de ese momento. Y también cada uno que se bautiza es elevado a una nueva vida. Dice Colosenses 2:12, cuando ustedes fueron bautizados, es decir, cuando fueron a las aguas del bautisterio, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Aquí otra figura para aclarar nuevamente esto. Es la confesión pública de lo que pasó cuando usted recibió a Cristo como Salvador. La vida vieja está en el lado izquierdo. Usted está a unos pasitos de este bautisterio. La Escritura ahí en Romanos 6 nos dice que hay que morir al pecado porque somos condenados. Y la única manera de experimentar esta vida nueva es siendo crucificados, como lo dice Romanos 6:6, y esa gráfica nos muestra otra vez estar sumergidos, simbolizando que hemos muerto a esa vida vieja, hemos muerto al pecado, pero inmediatamente después resucitamos con Cristo según Romanos 6, 12 y 13. En otras palabras, morimos al pecado y vivimos para Dios una nueva vida. Así que todo esto es el simbolismo que el bautismo tiene.
por el cual hay que hacerlo. Porque otra vez, no es un invento nuestro. No es que a alguien se le ocurrió, mira, vamos a hacer esto para que sea solemne, bonito o algo así. No, es Jesús quien lo pide. Háganlo de esta manera. Y es una orden, es una ordenanza. Así es que más vale que lo tengamos en cuenta. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa el estar muerto al pecado. Y la acción de salir del agua representa la vida nueva, la vida limpia, la vida santa que sigue en el proceso de la salvación. Ahora, mencioné Romanos 6:4 hace un momento, y fíjense lo que dice. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Así que, sencillamente, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, si usted se ha bautizado ya. El bautismo cristiano, entonces, es un acto de obediencia al Señor después de la salvación. Creemos en Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, lo hacemos Señor de nuestra vida, lo hacemos nuestro Salvador, pero cuando lo hacemos Señor estamos teniendo conciencia de una sumisión a nuestro Salvador. Y si el Salvador nos pide o nos da una instrucción, vamos a meditarlo, vamos a pensarlo, lo vamos a dejar para mañana. Ahora, simplemente imagine usted una alta autoridad de su país o de su ciudad que nos pide algo. Le diremos, déjame pensarlo, a ver si lo hago el otro año. ¿Verdad que no? Bueno, con Jesús tiene que ser todavía más estricta nuestra respuesta, porque si Él nos lo pidió y lo dejó anticipadamente por escrito, nuestra obligación es considerarlo y obedecer tan pronto podamos hacerlo. Así que la Biblia también muestra en muchos lugares que el orden de los eventos es el siguiente. Una persona cree en el Señor Jesús, es decir, eso por lo primero. Lo confiesa como su Señor y Salvador, lo hace su Señor y después de eso se bautiza. Y eso lo vamos a encontrar reiteradamente en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, lo vemos aquí en Hechos 2:41. Fue así como los que recibieron su palabra, en este caso de Pedro, fueron, después que creyeron y recibieron, fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. También lo vemos más adelante ahí en el capítulo 16, cuando Hechos nos relata que entre los que nos oían estaba una mujer llamada Lidia que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí, exclama Pablo. Un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible. Esa es la realidad. Un nuevo creyente debería desear, anhelar rápidamente a ser bautizado. Ahora, ¿por qué este sentido de urgencia? Bueno, porque si yo tengo ahora a mi Cristo en mi corazón, pues quiero obedecerle. Y es lo que le sucedió a este hombre allí en Hechos capítulo 8, donde Felipe habla de la buena nueva de Jesús al eunuco etíope. Este hombre, el eunuco etíope, tenía hambre de la palabra del Señor.
Y de una manera milagrosa, Felipe tiene la oportunidad de leerle y explicarle la palabra mientras el eunuco iba de viaje a su tierra. Y por eso encontramos este pasaje. Yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Déjenme mostrarles más o menos la cronología del tiempo. Este hombre había estado en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Allí había sido lleno su espíritu de la palabra de Dios. Pero después tuvo que volver a su casa. Y en ese viaje era tanta su hambre de seguir leyendo y de seguir aprendiendo que llevaba los rollos y estaba leyendo, pero llegó un momento donde no entendía nada. Y ahí estuvo esa presencia milagrosa de Felipe, que el Señor se encargó de ponerlo allí. Así que, ¿qué hizo Felipe? Comenzó a explicarle el plan de salvación. Y después de que este hombre aceptó a Cristo, le siguió explicando y dice, bueno, ahora hay que bautizarse. Y Felipe parece que iba encantado de la vida enseñándole, pero no le preguntó, oye, ¿te gustaría bautizarte entonces? No le preguntó, pero fue el propio eunuco que le dijo, oye, mire que hay agua, vamos por la carretera, que hay un pocito de agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Wow! Yo me imaginaba este evento como lo que estoy viendo ahí en la pantalla. Este hombre, el de la derecha, don Felipe, y el de la izquierda es el eunuco, era un hombre de autoridad, era un hombre de recursos, lleva sus rollos ahí en la mano y en ese momento de haber entendido la palabra le dice, oye, aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Pues hicieron detener ese carromato que se ve ahí atrasito, se metieron los dos al agua y Felipe bautizó a este eunuco. Sí, y las manos el eunuco las tiene puestas en esta ilustración como muchos de los pastores piden que se pongan las manos para el momento del bautismo. Así que inmediatamente detuvieron el carro y Felipe bautizó a este buen hombre. El bautismo entonces ilustra la identificación, no se olviden, la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. En todas partes donde se predica el Evangelio y las personas aceptan a Cristo como su Salvador y Señor, deben ser bautizadas. Y así como lo hizo el eunuco, ¿qué impide que alguno de ustedes sea bautizado? Aquí tenemos un bautisterio, lo llenamos en 20 minutos, le ponemos agua fría o agua caliente, lo que usted quiera, para que no se vaya a resfriar o le vaya a dar demasiado calor. Esa es la realidad del bautismo. Así que en todas partes donde se predica el Evangelio del Señor, la palabra de nuestro Dios, y las personas aceptan a Cristo como Salvador, después de eso, obedecen y son bautizadas. Ahora, quiero hablarles un poquito también de algo que algunos enseñan por ahí. Y es el hecho de que enseñan que el bautismo en agua es un requisito para la salvación. Es decir, declaran algunos que si no se bautizan, no se completa el proceso de salvación. Y igual que el arrepentimiento y el confesar a Jesús como Señor, se transforma en algo que no se produce hasta que no se bautiza la persona. Pero Romanos 10, 8 y 9 nos dice, lo que dice es, la palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Punto. No dice ahí, y después que te bautices, serás salvo. No lo dice. No lo dice en ninguna parte. Y aun cuando hay un versículo por ahí que se cita acerca de que como que pareciera que el bautismo es primero que la salvación, el contexto de ese pasaje y toda la demás evidencia del Nuevo Testamento ratifica lo que Pablo señala escribiéndole a los romanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Mientras que los ejemplos bíblicos muestran que el bautismo generalmente se guía a la conversión, de manera inmediata en ninguna parte Jesús enseñó que el bautismo podría salvar a alguien. No lo enseña. En la última cena dijo, porque esto es mi sangre. Déjenme ponerles esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Todo lo que se necesita para hacer que los pecadores culpables sean justos delante de Dios es la fe en el poder de su sangre derramada. Y un pasaje que no está aquí en mis notas, pero que quiero mencionar, porque viene a mi mente también como otro argumento en contra de esta enseñanza. ¿Se acuerdan de Jesús? Estaba él crucificado junto a otros dos personas. Estos dos eran gente mala, ladrones, asesinos, y Jesús en medio de ellos. Uno de ellos lo maldijo, lo trató malísimo, lo mandó al mismísimo infierno. En cambio, el otro creyó. Y cuando creyó que él verdaderamente era el Hijo de Dios, lo confesó con su boca y creyó en él como el Hijo de Dios, ¿qué hizo Jesús? Seguramente lo miró con esa mirada de amor y compasión que él tenía y que tiene para todos nosotros todavía, y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, después de su muerte, este hombre también iba a morir y Jesús le prometió que se iban a encontrar ya después de eso en el paraíso. Ahora, ¿era salvo o no era salvo este hombre? Si era salvo, es porque Jesús lo reconoció. ¿Tuvo oportunidad de bautizarse? Absolutamente no. ¿Quién lo iba a sacar ahí del madero clavado y hecho pobrecito todo ahí maltratado y meterlo en un bautisterio? No tiene sentido. Entonces, se cumple otra vez. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre fue derramada para remisión, para perdón de nuestras faltas. Y eso sucede antes de que obedezcamos el bautismo. Romanos 5 también declara, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que esa es la realidad de la palabra de Dios en relación al bautismo. Entonces, como nos pregunta cada semana esta amable señorita, entonces, ¿cuál es la importancia del bautismo cristiano? Bueno, en el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa a ser muerto al pecado. Esa es la parte nuestra. Y se asemeja en ese paralelismo que les mostré al principio con lo que el Señor sufrió a través de su crucifixión, su sepultura y su resurrección. La acción de salir del agua representa entonces la vida limpia y santa que sigue a ese proceso
a esa salvación. Y Romanos 6:4 otra vez nos lo dice, porque el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Así que, sencillamente, en otras palabras, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si usted ya se bautizó por inmersión, como lo hizo Jesús con Juan el Bautista, y como lo hicieron todos los demás que fueron bautizados en el Nuevo Testamento, y como lo seguimos haciendo hoy después de 2000 años de historia cristiana, si usted ya se bautizó por inmersión, ya cumplió con la primera ordenanza del cristiano. La primera ordenanza es bautizarse, la segunda es participar de la cena del Señor. Usted ya se bautizó, cumplió entonces con esa primera ordenanza. Pero si no se ha bautizado, entonces todavía usted, hermano o hermana, con todo cariño se lo digo, no ha obedecido la instrucción del Señor Jesús. Justo antes de su ascensión, y con este versículo comenzamos, el Señor dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, de que los cristianos bautizados vamos a otros y les presentamos el Evangelio para que también crean y sean bautizados y también participen de la cena del Señor. Así que si cualquiera de ustedes, cualquiera de los que está viendo esta tarde el programa, todavía lo está pensando, bueno, recuerde la experiencia del eunuco, recuerde la experiencia de Felipe, que el pobre hacía las carreras, como que dice, le pidieron que bautizara a alguien que había creído y él inmediatamente obedeció también, porque él entendía, no solamente el eunuco, sino Felipe, entendía que eso tenía que hacerlo ya, porque era parte de la orden de Jesús. Entonces, para todos ustedes, mi palabra cariñosa, decida hoy obedecer. Y si no se ha bautizado, hable con un servidor. Y aquí en el templo tenemos todo lo necesario para realizar el bautismo de todos los que quieran bautizarse. Así que espero que esto nos motive a más de uno a una decisión donde honraremos a Cristo, porque estamos obedeciendo una de sus ordenanzas que nos dejó en su palabra. Que el Señor nos bendiga. Vamos entonces a terminar y a orar y a pedir la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Padre bueno, te damos gracias una vez más por tu inigualable palabra, por tu maravillosa palabra, porque en ella encontramos, Señor, con una claridad prístina, transparente, la realidad de lo que debemos hacer como hijos tuyos. Y Señor, frente a este tema de hoy, que toda tu iglesia, que todos los creyentes obedezcamos lo que tú nos dejaste en tu palabra. Y ahora, Padre, al despedirnos, pedimos que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu sea sobre cada familia, miembro, participante de la iglesia, y en especial que tu bendición esté sobre todos nuestros enfermitos y sobre esta lista de oración que tenemos frente a nosotros. Padre, gracias. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos vemos el próximo miércoles.